Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué Poder?, el podcast de la energía, de ISA Intercolombia y Fundación Barco. Yo soy Teo Robledo y así como los cables conducen la corriente eléctrica, yo estaré conduciendo este viaje por el maravilloso mundo de la energía, ese en el que viven Eloísa Latorre y sus amigos. Les recuerdo que ¿Qué Poder?, el podcast de la energía, es un viaje de emociones en el que exploramos la relación entre dos términos fascinantes, energía y educación. Buscamos de manera sencilla, conversada y práctica facilitar la comprensión y promover la apropiación social del conocimiento en relación al mundo de la energía. En este viaje nos encontramos con Camila Gil. Cami es activista, es antropóloga, ha trabajado para la creación de contenidos en sus redes y también para algunos medios y programas. Cami, bienvenida. Ay, no, muchas gracias por estar aquí. Qué parche conversar sobre energía, sobre procesos, entonces muchas gracias de verdad. Bueno, y qué mejor que ella misma se presente. Cami, contanos quién sos y qué haces en tu día a día. ¿Quién soy? Bueno, siempre me he definido como una mujer que habita pues la ciudad o el municipio, porque en estos momentos vivo en Envigado y creo que eso ya me sitúa como en unos lugares. Me movilizo desde diferentes espacios, estoy en la red de jóvenes constructores de paz, como voluntaria en el derecho a no obedecer y en un montón de proyectos también. Estoy con Civics en estos momentos trabajando y siempre me he definido como una mujer súper activa e inquieta y muy curiosa, porque siempre estoy como que buscando espacios, oportunidades, haciendo preguntas. Entonces creo que sí hay una definición de lo que es la AMI, es una persona muy curiosa también. Estudié antropología en la Universidad de Antioquia y, como tú lo decías, trabajo como creadora de contenido en estos momentos. Cami, ¿qué te da a vos la energía para hacer todo lo que haces? Ay, ¿qué me da la energía para hacer lo que hago? Yo, pues cuando me pregunto eso, como cuál es mi motivación, siempre pienso en mí, en el sentido de que siento que yo debería de ser mi proyecto más bonito, que todos deberíamos de serlo. Entonces, como yo me levanto y esto lo hago por mí, quiero aprender esto por mí, para superarme también, pero también para que yo sea una posibilidad de crear otras cosas con otros. Entonces, como que si una no lo hace, pues difícilmente lo haga otra persona o por lo menos en colectivo. Entonces, creo que quisiera creer que soy mi energía. Como ustedes saben y lo dijimos ahorita, este podcast trata dos conceptos fundamentales. Uno es el de la energía y otro es el de la educación. Con Cami vamos a hacer como un match de estos dos conceptos y ver cómo la energía transforma la sociedad. Empecemos con una pregunta básica de rigor en este podcast y es: ¿para ti qué es la energía? Para mí, ¿qué es la energía? Bueno, la energía es como ese puente de movimiento, de luz, o sea, nos da literalmente luz, nos recarga nuestras herramientas de trabajo, pero también la posibilidad de hacer. Entonces, como que es una chispa. Para mí la energía es una chispa que nos ilumina, pero también nos posibilita hacer. Hoy vamos a tratar con Cami una pregunta y es cómo la energía transforma la sociedad. Bien. Vamos a hablar un poco de democracia, de redes sociales, de qué es ese concepto de infoactivistas. Y la primera pregunta que tengo es: ahorita nos contaste que estás en un montón de proyectos, de organizaciones, de trabajo social. La pregunta es: ¿podrías hacer tu trabajo sin energía? No, obviamente no, pues porque primero trabajo, por ejemplo, con el celular, que es mi primera herramienta, y el celular lo tengo que cargar. De hecho, cuando está con poca energía, pues es una sufridera porque tengo que conectarlo, tengo que ir a un tomacorriente. Entonces, la energía es súper fundamental para mi trabajo. Y tu trabajo se enfoca mucho en un concepto que de hecho tú te has encargado de ir explicando en diferentes foros, espacios y demás, y es el infoactivismo. Contanos qué es un poquito eso. Sí, hace poco escuché como esa palabra infoactivismo y pues primero es muy poco explorado y siento que es una posibilidad de definir lo que vengo haciendo, y no solo yo sino otras personas que están creando contenido con un enfoque social. Y es una de las discusiones del periodismo, no generalizo, pero algo que discuten mucho los periodistas es si se debe hacer activismo o no desde las historias que cuentan. Con el infoactivismo es explícito, como vamos a usar la información y las tecnologías para hacer activismo y hablar de derechos humanos. Entonces creo que esa es la primera como, o el primer eje más bien del infoactivismo, y es contamos historias con un enfoque explícito en derechos humanos, en activismo, y usamos como tecnologías para eso. Y ese activismo no necesariamente corresponde a un espectro ideológico.
corresponde a temas, a defensa de derechos. En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles son esas causas? Total, es eso, corresponde a causas que todos tenemos. Entonces, he tenido muchas causas, como hablar de mujeres, hablar de pedagogía electoral, hablar, no creo que ha sido transversal un montón de temas, hablar de educación, hablar incluso desde las artes, va como más allá de una ideología y son temas que todos nos transversalizan y que incluso nos tocan y nos movilizan de forma muy personal. Creo que ahí también es muy importante como una clave del infoactivismo y es que yo soy como testigo o documente, como se dice, o sea, yo soy la persona que también está contando a partir de mi experiencia y lo que me transversaliza. Eso también implica opinión. Bueno, pues Cami es antropóloga, yo soy comunicador social. Digamos que en el estudio de la humanidad o no en la universidad siempre le ponen el tema de los soportes y formatos, cómo la escritura es el origen de la historia, cómo los diferentes soportes, por ejemplo, la prensa en los años 60, pues era considerada muy importante. En los años 50 se llegó a ese concepto de la manipulación, de la comunicación como el cuarto poder, y digamos la prensa escrita tenía mucha relevancia. Después fue la televisión, entonces empezamos a ver las protestas en vivo, empezamos a ver un montón de cosas a través de los noticieros en tiempo real, y eso también causó en la sociedad como unos impactos y unos efectos en torno a las causas precisamente que defendían las personas. Hoy nosotros, pues ya nos podemos decir que el internet es una nueva tecnología, llevamos ya mucho tiempo con ellas, pero sí estamos empezando a ver cómo eso se transmite en un cambio en los liderazgos, de hecho en la democracia. ¿Vos cómo crees que la tecnología, ahora hablando, que posibilita también la energía, tener estos dispositivos eléctricos y móviles, cómo esos dispositivos tecnológicos cambian la sociedad, cambian las causas, la forma de ser activista, de relacionarse con la sociedad y con la democracia? Pienso mucho en eso que decías ahora y es, por ejemplo, en el paro, en el estallido social que hubo pues acá en el país, era muy común que jóvenes salieran con sus celulares, con sus medios a documentar lo que estaba pasando desde su lugar también como pues personas que participaban en eso. Y eso posibilitó otras miradas. Pienso también en cómo se hacían en vivos de gente que estaba en la calle y que no se estaba mostrando a los medios. Y ahí hay algo también súper clave y es que esto ha sido también la posibilidad de que la gente que no ha tenido espacio como en medios tradicionales, pues la tenga cuando coge su celular y decide contar una historia o mostrar lo que está pasando en su territorio. Un ejemplo de esto es Lalif, que es de Guapi y ha contado un montón de lo que pasa en Guapi, en su territorio. Eso me parece muy poderoso también, la posibilidad de que otras personas, más allá de los medios tradicionales, estén contando sus historias. Cami tiene una hoja de vida muy interesante porque también trabajaste en un medio, pues se usa el concepto de medio tradicional para decir que es un medio que lleva mucho tiempo en Antioquia, que es el colombiano, y uno desde esa perspectiva, como vos tenés los dos mundos, haber trabajado en un medio tradicional, trabajar con tu contenido en redes sociales, y tratabas un tema muy interesante y es como cuando una región se conecta, por ejemplo el Pacífico, pueden haber voces que cuenten desde allá lo que está pasando y no solo enterarnos de lo que pasa en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín. ¿Vos qué crees como que esta conexión a tener dispositivos y celulares y demás permite en términos de los municipios silenciados porque normalmente no se contaban sus historias? ¿Cómo qué posibilidades para estas comunidades? Sí. Pues eso también de quien cuenta la historia, por ejemplo, pues como que a veces es muy importante que quien cuente la historia no sea una persona que llega de lejos, hace una nota y se va, sino que es alguien que está situándose en su experiencia, que creo que hace que ese manejo de la información sea totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de Montes de María está contando desde su experiencia qué es lo que pasa con Montes de María? O en Arauca, ¿cierto? Entonces, como en diferentes zonas pues del país, creo que ese factor experiencia también rompe con un montón de dinámicas de esos medios que siempre han sido como los que han tenido como esa voz también. Este podcast está dirigido a maestros y maestras, niños y niñas, comunidad educativa, sobre todo en zonas rurales del país, donde digamos el acceso a los servicios públicos básicos como el agua y la electricidad a veces es complicado y el internet empieza a aparecer, empieza a llegar a estas comunidades. Uno
puede evidenciar que se empiezan a crear grupos de Facebook para compartir las noticias del pueblo y demás, pero también qué cuidados tener, porque tampoco es como satanizar a los medios tradicionales y entonces todo lo alternativo es bueno, como qué cuidados tener también al dar esa información sobre los territorios. Pues aquí también está, y que es otra clave del infoactivismo y que ha sido pues también del contar historias en general, y es cómo estoy verificando los datos, lo que estoy contando, esa palabra de rigurosidad que es muy particular, pero es como yo recojo mucha información, yo contrasto eso y entonces empiezo a definir qué puedo contar, también como tener ese panorama amplio como de las ideas o de los temas de los que quiero hablar, como que ese contraste de información siempre es muy importante, y más porque pasa mucho en las redes sociales que, pues que, claro, como cualquiera puede tomarse un celular y hablar, pues hay gente o personas que empiezan a usar discursos violentos o a desinformar de forma muy intencional, entonces como que ese cuidado de la información va tanto para quien cuenta la historia, pero también para quien está recibiendo, y preguntarnos todo el tiempo como esta información que recibo, esta cadena de WhatsApp, pues de dónde viene, cuáles son las fuentes, es verificable o no, antes de estar repartiendo pues como la información. Y me parece muy importante mencionar sobre todo que si va dirigido a profes y estudiantes, y es que creo que hay una generación que todavía se resiste a reconocer que en las redes sociales hay una posibilidad de educar, ¿cierto? De educación o de plantearse otras discusiones. Y lo digo porque hace poco tuve un taller con muchos profesores de colegio y ellos decían como es que las redes sociales solo desinforman y los jóvenes están ahí y pierden el tiempo. Y yo pues venga, conversemos que hay otras posibilidades en las redes sociales. Hay gente que está contando de sus procesos sociales, hay gente que está aprendiendo, yo he aprendido un montón en TikTok de un montón de temas, entonces como que también ampliar la mirada sobre lo que está pasando en las redes sociales, que no son solo tendencias, sino que también se están dando discusiones serias y que los jóvenes están también dialogando con esa información. Cuando uno está en las primeras clases de periodismo en la universidad, le dicen que el periodismo es para 3 cosas: informar, educar y entretener. ¿Cómo crees que las redes sociales y las personas que asumen este papel, un poco de lo que se conoció antes en televisión y en Caracol, como el periodista soy yo, pues corresponden también a esos 3 verbos? ¿Cómo las personas asumen? Pueden informar, educar y entretener. Y yo creo que de hecho es lo que pasa, porque cuando uno ve esos videos en TikTok, la gente que está informando y que está educando lo está haciendo de forma entretenida también, porque esos son los nuevos discursos que también están llegando, y es, no queremos esas conversaciones de 10 horas de alguien súper serio hablando así, sino que queremos hablar de salud mental de una forma que sea entretenida y graciosa. Creo que esto también está combinando esos lugares de educo, lo hago de forma entretenida, cambiando los formatos, y es una forma de informar. Y ahí está también la discusión de lo que decía ahora, es hay que estar también muy pilosa con la información, como qué tipo de información estoy recibiendo. Y yo creo que recibir fake news, como mala información, también es información en el sentido de que yo tengo que estar ahí haciendo análisis de cuáles son las mentiras que se están diciendo. Creo que ahí también hay una posibilidad de yo asumir una postura crítica. Hoy se habla mucho de llevar los servicios básicos pues a todo el país, que incluyen ya el internet como un servicio básico. ¿Por qué crees que es un servicio básico y qué cambios genera en el individuo y en las comunidades? Yo creo que esto ya hace parte de la cotidianidad. O sea, las personas en serio pasan gran parte de su tiempo dedicadas al celular, buscando información. Pues ahorita yo tenía una pregunta y lo único que hice fue poner en Google, entonces eso ya se está convirtiendo en un básico y literalmente este mundo va a 1000, y en ese 1000 pues está que nos adaptemos a las tecnologías. Esto ya es, como tú lo dices, algo básico, algo que todos deberíamos tener para estar informados, para poder acceder a preguntas, para poder comunicarnos con otras personas, y eso también es democratizar la información. Si yo tengo acceso a internet, por ejemplo, tengo más posibilidades de buscar o responder más preguntas que quizás antes no era posible, porque me tenía que acercar a bibliotecas que no había, o porque tenía que preguntarle a personas que quizás no estaban tan informadas, pero que estaban haciendo lo posible. Ahora yo puedo googlear y buscar un montón de información y un montón de posibilidades para tener datos en relación a eso que quiero saber. Hay un tema respecto a la información que vemos también cuando ya llega el internet a las comunidades,
Y uno es la desinformación, que es como dar una información errada, pero con un interés específico. Otro puede ser la sobreinformación, que tenemos tanto acceso y son tantos contenidos que a veces las personas se sienten hasta abrumadas. En la pandemia vimos, por ejemplo, cómo las personas decidían también desconectarse un poco de recibir esa información que les llegaba a través de cadenas, por ejemplo, en WhatsApp. ¿Cómo manejar eso para no pecar por defecto ni por exceso? Sí, total. Pues hay algo que sé que han hecho amigas y amigos y es que las redes sociales, por ejemplo, tienen opciones de limitar o como censurar contenido. O sea, si estoy muy agotado de algo, yo estoy en todo mi derecho de decirle a la aplicación como no me muestres más de esto porque eso agota. Y entonces pasamos a otro lugar de no tener la información a tener tanta que me saturo y ya no me importa. Entonces yo ya no quiero saber de elecciones porque estoy hasta aquí. Además porque esa sobreinformación también está plagada de un montón de discursos de odio, violentos, que también es algo de lo que está lleno en las redes sociales. Entonces como que sí hay que aprender a poner pares y una de las aplicaciones dan como esa posibilidad, pero también tengo que empezar a poner límites, como que parar, hasta aquí llego yo con este contenido y darse descansitos, ¿saben? Porque no sé si a usted ha pasado como que uno ya lleva tanto tiempo en el celular que esto lo empieza a doler, o sea, es que es incluso algo físico y a eso hay que pararlo también. Hay un tema o una frase que a mí me gusta mucho decir y es que nosotros necesitamos tener más y mejor información para tomar más y mejores decisiones. Y porque, por ejemplo, un ejemplo cotidiano es como si yo sé que va a llover, pues saco la sombrilla. Tengo la información necesaria porque sé leer el clima, las montañas y demás para no mojarme en el camino. Lo mismo pasa a través de las redes sociales. Tenemos más y mejor información para saber si nos metemos a un crédito de vivienda o no, si nos metemos a tal universidad o es mejor otra, si esperamos tal o cual cosa. Pero ¿cómo hacer ese proceso consciente para que las personas sepan que tener más información, hacer curaduría de la información, es finalmente ser un poco más libres Sí, a ver, sería como libres porque tengo la posibilidad de decidir. de elegir? Y sí, y antes no lo tenía, y es lo que pasa, yo no me voy a meter en otros cuentos, pues soy así. Pasa, por ejemplo, en las dictaduras, es que tú no tienes la posibilidad de elegir qué información recibir. Y tú aquí tienes la posibilidad de decir qué información voy a recibir, qué voy a buscar, qué preguntas hacer. Si hay 16 artículos sobre una pregunta que yo estoy haciendo sobre, ejemplo, qué es la energía, pues yo voy a elegir también de qué decido informarme, que es como un arma de doble filo también, porque empiezan los sesgos también como ideológicos. Yo empiezo a informarme a partir de lo que me gusta. Y hay otra pregunta y es, tengo la libertad de elegir, pero también tengo la libertad de contrastar la información, de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero ¿cuáles son las otras fuentes? Creo que es muy sano también buscar información todo el tiempo. Esa libertad también depende de ser críticos con eso que estamos recibiendo todo el tiempo. De pronto, Cami, hay algunos ejemplos que les podamos dar a la gente puntuales de videos que tú hayas hecho, información que hayas dado, que ha generado algún cambio. Yo también creo contenido en mis redes y hay comentarios que uno dice, pucha, esto sirvió para algo o me equivoqué aquí también, que uno también hay veces dice como, ¿qué hice? Como algunos ejemplos puntuales para que la gente entienda cómo tener un celular y estas nuevas formas de comunicar genera también aciertos y desaciertos. Sí, pues estoy pensando como ejemplos. Bueno, uno se me ocurre, yo hice un video hablando de interseccionalidad, que es como el reconocer que todos estamos atravesados por un montón de experiencias, pues que yo soy del lugar de donde vengo, de mi familia, de mi contexto social, económico, político, y ese video le fue súper bien y fue muy bien recibido. Creo que la gente, pues entonces había gente que escribía como, pues entendí que era la interseccionalidad, o decían como, soy más interseccional de lo que creí, pues no sabía eso, como que es de ahora esa información. Pero también ha pasado algo y es que yo también he intentado crear contenido desde la antropología, que es algo diferente en el sentido de que la academia siempre nos ha enseñado a pensarnos artículos súper largos, a que la información sea súper acartonada, pero no hacerlo como digerible para la gente. Entonces, como que he intentado hacer contenido desde la antropología y me escriben mucho en TikTok como, ay, mi primera cuenta de antropología y no sabía que en la antropología y ya lo estoy entendiendo. Entonces, como que esos dos temas han sido la clave de, pucha, esto está funcionando
y hay gente que en serio quiere saber sobre esto y que no hay otras personas haciéndolo, o sea, y que con más razón hay que estar ahí metiéndole la ficha porque hay gente que necesita saber así. Hay gente que suele, pues cuando llega a internet y demás a los territorios, empezar a satanizar como la red. Es como en TikTok solo me encuentro bailes, Sí. en Facebook solo encuentro señoras y señores quejándose. Y lo hablamos ahorita con otro invitado, empezar a educar ese algoritmo, hacer un uso responsable de esas redes sociales. Yo creo que ahí también ese sentido de la libertad es reconocernos como agentes. O sea, yo decido qué información ver en el sentido de que el algoritmo yo lo domestico. O sea, yo estoy ahí también decidiendo qué buscar. Exploremos más allá de lo que nos gusta, pues como de la información que tenemos. Busquemos más temas, busquemos cosas contrarias a las que nos gustan. Creo que es muy importante como educar ese algoritmo también, porque si no nos quedamos en nichos, que también ha sido la discusión de estos temas, como que nos quedamos solo con una parte de la realidad cuando hay un montón de otras cosas más pasando. Creo que es eso, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Te voy a hacer una pregunta como a modo de concluir un poco la pregunta general que tenemos. Cuando uno dice cómo la energía transforma la sociedad, podríamos hablar de los electrodomésticos. Las lavadoras permiten que, por ejemplo, las mujeres que tradicionalmente estaban dedicadas a labores del cuidado tengan más tiempo para pensar en otras cosas en algunos territorios donde siguen siendo responsables del cuidado. Hoy hemos hablado un poco de esas posibilidades de la energía desde el tema de las redes sociales y la información. Resumamos un poco como tu conclusión general de cómo la energía transforma la sociedad. Para responder eso, ya me acordé lo que iba a decir en la anterior respuesta, y es, hay que dejar de satanizar el cambio. El mundo está cambiando y está cambiando a mil. ¿Cómo estamos asumiendo eso? ¿Cómo nos estamos adaptando a las redes sociales que ya cada vez van a ser más parte de nuestra cotidianidad? ¿Nos vamos a quedar con el sesgo de que solo hay personas bailando en TikTok, o vamos a reconocer que hay gente que está hablando de historia, que está hablando de salud mental? O sea, ¿cómo estamos ampliando el panorama? Y yo creo que va muy en relación a esa pregunta, y es, pucha, esto está cambiando a mil, y esto también va relacionado con la energía, porque estamos cada vez más conectados como a estas fuentes. Entonces es como ampliar la mirada y decir, esto es lo que se viene, a esto me tengo que adaptar. ¿Cómo voy a empezar a trabajar con eso, con lo que ya se está viniendo? O sea, ¿lo rechazo o lo abrazo también? Y lo convierto en herramienta también para transformar lo que estoy haciendo. Estos podcasts, ya finalizando, cada uno tienen una sección, y es dejarle a las personas que nos están escuchando, en su mayoría profes, en su mayoría estudiantes, padres de familia, un reto. Dejarles un reto para que hagan en la próxima semana, en los próximos días, algo puntual. Mi reto, tengo dos retos. Uno, algo que nos posibilita las redes sociales, la creación de contenido, es que podemos visibilizar lo que pasa en nuestra comunidad y en nuestros territorios, y más por lo que decís que son profes como de muchas zonas o estudiantes de muchas zonas, pues mostrémosles al mundo eso. A veces lo que es cotidiano para nosotros no lo es para otros. Entonces, ¿qué tal si tomamos una foto de nuestra cotidianidad y la mostramos? Como aquí trabajando, aquí caminando por la vereda, o aquí enseñándole a mis estudiantes. Mostremos esa cotidianidad, porque hay mucha gente que no la conoce y que posiblemente cree que esto no está pasando. O sea, la forma en como mucha gente está trabajando desde su territorio. Entonces, lo primero es, subamos una fotico mostrando lo que estamos haciendo en territorio. Y segundo, lo que decíamos ahora de domestiquen en serio el algoritmo en Instagram. No sé, pongan becas, pongan metodologías de trabajo. O sea, busquen siempre cosas muy diversas, porque lo que ustedes están viendo en sus redes sociales, si es que pues están ahí, es lo que llevan buscando, o sea, lo que también les están queriendo mostrar. Cambien eso y considérense o sitúense como agentes también de cambio de las cosas que están consumiendo. Dos retos. En una palabra, ¿con qué emoción quedas después de esta conversación? Inspirada. Bueno, la inspiración es una emoción que transmite mucha energía, porque es como esa fuerza que nos permite crear, que nos permite hacer, pararnos, salir de la zona de confort.
Para seguir emocionándonos, explorando y aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la energía, no se pierdan los demás episodios que tenemos para ustedes y sigan el rastro al maravilloso mundo de Loisa Latorre y sus amigos que tienen un universo de experiencias para que hagamos de la energía un tema poderoso en el aula y en la comunidad educativa. Nos vemos. Esto es Que Poder, el podcast de la energía de ICE Intercolombia y Fundación Barco. Muchas gracias, Cami. A ti, Ami. Chao, gracias.